Un espacio para conocer sobre la cultura y la movida urbana. 2:29 de la tarde. Seguimos aquí en Graciela Beltrán Carías e Isa Bermúdez. Hoy solo está Isa Bermúdez acompañándolos en un viernes que te quiero viernes. Feliz de que ya estamos cerrando esta semana, comenzando el mes de febrero con muchísimas ganas, pero también muchísimas ganas de descansar y recargar energías. Y para recargar energías y descansar, hay una obra en Trasnocho Cultural que está presentada por Héctor Manrique, llamado Mi Último Delirio. Héctor Manrique, bueno, súper conocido, pero para quien no lo conocen todavía, él es actor y director venezolano. Y para que conozcan más sobre él, pueden buscarlo en las redes sociales, @Manrique Héctor. Bienvenido, Héctor, a este espacio. Gracias, Isa. Gracias. Un placer para mí. Mira, cuéntanos por favor de esta obra que bueno, que ya ha cruzado el charco, como dijéramos aquí en venezolano, porque bueno, estuvo en España, pero regresa al Teatro Trasnocho, Mi Último Delirio. Sí, es un espectáculo que estrenamos ya hace año y medio, precisamente ahí en el Teatro Trasnocho, y como bien decías, el año pasado estuvimos en varias ciudades de España, en Madrid, en Almagro, bueno, para ver, creo que estuvimos en 2 ciudades más, en León y también en Barcelona. Un espectáculo que creamos a partir de las propias palabras del libertador Simón Bolívar, bajo la asesoría de Inés Quintero, que fue con quien estuvimos trabajando en todo el proceso de armado, a partir de las cartas, proclamas, pensamientos de Bolívar, hacer un espectáculo un poco, digamos, en la misma forma que hicimos Sangre en el Diván, que todo lo que yo decía en Sangre en el Diván lo había dicho el doctor Edmundo Chirino. En este caso todo lo que yo digo sobre el escenario lo escribió el libertador, ¿no? Un poco indagando en una figura tan controversial, tan influyente en la vida nuestra como es Simón Bolívar. De pronto uno empieza a revisar todo lo que él escribió y uno se pregunta por qué hay tantas cosas aquí que él escribió y que nunca nos han dicho que él les escribió, y empiezas a encontrar un hombre lleno de contradicciones, donde, digamos, frustraciones, que se siente traicionado, de pronto que mira el país de una manera muy desgarradora, y de pronto siento que ese Bolívar, que sería tan saludable para todos también conocer, no solamente una especie de héroe para unos y para otros quienes lo desprecian, pero te das cuenta que al final lo que les pasa a todos es que los desconocen, ¿no? Incluyendo a nosotros mismos, digo, los que creamos en este espectáculo, exceptuando por supuesto Inés Quintero, que es una historiadora sumamente respetada y capaz. A partir de ahí hicimos un espectáculo que es conmovedor, sin lugar a dudas, sorprendente también, creo que tiene una enorme potencia escénica, que el año que lo estrenamos fue catalogado como el mejor espectáculo que se ha creado en Venezuela. Wow, o sea que no se lo pueden perder, hay que rescatar eso que estás diciendo, Héctor, el mejor espectáculo hecho en Venezuela, o sea, no se lo pueden perder, Sí, ¿verdad? en ese año todos los, digamos, lo que son los críticos especialistas en el área lo pusieron como el espectáculo más destacado. Y en este caso, que ya tenemos una semana y cerramos este domingo, nos quedan estas 3 funciones, hay algo que también creo que es importante de significar, el hecho de que las entradas cuestan $5. Una maravilla. Sí, porque, bueno, el año pasado, sobre todo a finales del año pasado, los últimos 6 meses, las salas teatrales estuvieron básicamente vacías. Muchas de ellas se pensaba, bueno, es que la gente no tiene interés en el teatro, y no es eso, sino que también uno tiene que ser solidario, entender que la situación muchas veces está complicada para las personas. Y el hecho de que este año, arrancando el año en el Trasnocho, todos los espectáculos, porque ya hicimos Sangre en el Diván, hoy mismo estamos haciendo Al Pie del Támesis a las 8 de la noche y Mi Último Delirio a las 6 de la tarde, y estén puestos a $5, es impresionante ver cómo se han ido agotando prácticamente todas las funciones. Provoca ver una después de la otra, ¿ah? El Pie del Támesis y después entonces quedarse viendo Mi Último Delirio, ¿verdad? Sí, bueno, Al Pie del Támesis es un espectáculo donde está Carlota Sosa y Iván Tamayo sobre el escenario, una obra de La Mario tuvimos Vargas aquí y Llosa. conversamos con Carlota sobre eso y quedamos todos encantados. Bueno, ese espectáculo cierra este domingo también. Pues la semana de carnavales sí vamos a estar con Sangre en el Diván, haciendo 5 únicas funciones de viernes a martes de carnaval a $5 también.
Es decir, creo que hay una oferta desde el punto de vista teatral interesante, accesible, con espectáculos de enorme calidad también, y bueno, para mí es un gusto invitarlos. No hay excusas para ir a disfrutar de un buen teatro, además en el Teatro Trasnocho, solo $5, la verdad es que me fascina. Hay una cosa aquí que vemos, que es que la obra se llama Mi Último Delirio. Entonces, cuando yo veo que toda esta historia está creada bajo la asesoría de Inés Quintero sobre estas cartas, cuando se habla de que es el último delirio es porque son las cartas de ese último delirio de nuestro gran libertador, o son Bueno, cartas a lo largo de toda hay su vida. cartas, digamos, hay cartas de su último periodo, hay otras que no son, pero cuando uno revisa la bitácora del médico del Libertador en sus últimos 25 días, la palabra que más él utiliza es la palabra delirio. Es decir, anoche estuvo Estaba delirando. delirante el Y libertador. el Libertador, bueno, estaba enfermo con enorme fiebre, estaba, Ujú. bueno, se dice que con una tuberculosis. Bueno, y la palabra que ese médico, que es un médico francés, utilizaba más, era, bueno, hoy deliró en la mañana, hablaba mucho de sus sudores, bueno, de que le escuchaban una tos constante, y entonces a partir de ese, utilizamos como esa palabra como detonante para crear este espectáculo que en su acción dramática es la última hora de vida del Libertador y cómo van pasando por su cabeza todas esas obsesiones que él tenía y que estaban expresadas en esas correspondencias. Porque hasta el último momento de su vida el Libertador fue una persona que estuvo escribiendo. Él incluso se jactaba de decir que él tenía la capacidad de dictar 4 cartas al mismo tiempo. Wow, Se dice que llegó a escribir más de 10.000 y se conservan y están publicadas más de 3.500 cartas. qué Y en barbaridad, qué ese, buen dato. Fíjate que yo creo que muchos de sí, los que nos están escuchando no sabían eso, que había 10.000 cartas del libertador y 3.500 que están en registro. inclusive, si hay una de las cosas que más me ha gustado de lo que nos ha pasado con este espectáculo es ver cómo la gente sale de la obra queriendo leer sobre el Libertador, investigar sobre él, es decir, un poco bajarlo de la estatua y poderlo acercar de una manera más humana y a la vez, por supuesto, mucho más profunda. Porque ustedes Creo están que es mostrando una una, parte de la historia que no es tan conocida. bueno, que prácticamente, bueno, no poco se habla de ella. O sea, el desencanto del Libertador sobre todo lo que pasaba aquí en la última etapa de su vida. Bueno, ¿por qué no nos hablan de eso? Una persona que llegó a escribir prácticamente al final de su vida, el único futuro de América es emigrar. No, Este, eso yo no lo sí, sabía. Voy a tener eso que lo ir este fin de escribe. semana a No, ver Mi Último Delirio. es muy sorprendente cómo de pronto ese el Libertador montado en el caballo tiene poco que ver con el Libertador, con sus angustias, con sus incertidumbres, con sus frustraciones, con sus pasiones. Ujú. Digamos, incluso las cartas de amor, no solamente a Manuelita, que son las más conocidas y las más, digamos, repasadas, pero cartas a otras Tenía mujeres. otras pasiones, fíjese, señores. Nos estamos enterando de muchas cosas que Absolutamente. no conocíamos. No sabía que habían otras Así es. pasiones. Claro que sí. Creo que eso es lo interesante de ese espectáculo. Qué interesante. Mira, para invitar a todos a que puedan ver la obra, disfrutar la obra, entender que bueno, que va a estar hasta este 4 de febrero, que solo salieron 6 funciones, los viernes a las 6 de la tarde y los sábados y domingos a las 5. Sí, terminamos este domingo. Hoy la hacemos a las 6 de la tarde, mañana sábado y el domingo a las 5 de la tarde, y con eso cerramos esta temporada de Mi Último O Delirio. sea que quedan 3 Las entradas funciones. están en Ticket Mundo y por supuesto directamente en las taquillas del teatro. Y bueno, recordarles que el precio es muy solidario, las entradas Muy están en solidario. solo $5. A mí me encantó una de las cosas que yo leí que tú escribiste o dijiste en alguna entrevista, que dice, vivo, disfruto y padezco Venezuela con la mayor intensidad posible. Sé claramente de nuestra complejísima situación económica. Por eso la propuesta de poner las entradas en $5, porque hay personas que les interesa y les gusta ir. Y es importante que seamos cónsonos con las necesidades de la gente. Eso me parece muy empático de tu parte, que estés buscando que esas necesidades legítimas que tenemos los venezolanos de entretenernos, de culturizarnos, de enterarnos de otra parte de la historia, tú la puedes hacer más accesible bajando esos costos y hagas posible pues que vaya la mayor Bueno, cantidad de gente al teatro. yo estoy en la calle constantemente y hablo con la gente y veo cómo lo padecen. Y yo también lo padezco como ciudadano. O sea, yo no soy una persona aislada, ni soy una persona
boyante económicamente. Uno padece el país y creo que la mejor forma o una de las formas que tenemos de poder enfrentar esto es con la solidaridad entre todos nosotros, ¿no? Si estuviéramos más pendientes uno de los otros, creo que podríamos llevar las situaciones difíciles en todos los ámbitos mucho mejor, mucho mejor. Con empatía y ayudando a los demás. Mira, tenemos otra obra, tú tienes otra obra que está ahorita dando de qué hablar, que es Sangre en el Diván. ¿Por qué no aprovechamos este espacio que nos quedan 2 minuticos para que les puedas contar a la audiencia sobre esta serie y los detalles para ir a verla? Bueno, Sobre esta Sangre en el Diván obra. es un espectáculo que este año llevamos a cumplir 10 años haciéndolo. Creo que es uno de los espectáculos que mayores satisfacciones nos ha dado en el Grupo Actoral 80, no solamente por la afluencia de público, premios, giras internacionales que hemos hecho, sino ver cómo sigue convocando al espectador a la sala, ¿no? Creo que es una historia que nos toca a todos de una u otra forma. Una historia real. Es una historia real. Yo todo lo que digo lo dijo el doctor Edmundo Chirino, que fue, bueno, rector de la Universidad Central, candidato a la presidencia, fue el psiquiatra de Chávez, de Lucinchi, de Caldera, es decir, una persona muy respetada que terminó sus días preso por haber asesinado a una de sus pacientes, pero lo más terrible, además de eso, que es terrible, fue el haber encontrado más de 1.500 fotografías de mujeres sedadas, desnudas, en su consulta. Entonces, como esta especie de Hannibal Lecter, de monstruo, ¿me entiendes?, que era Edmundo Chirino, que por otro lado era un gran seductor, era un tipo absolutamente encantador, que se las pasaba siempre en los platós de televisión opinando de cuánta cosa hubiese en el país. Y de pronto, bueno, tú descubres el delirante que tenías al frente, como muchas veces nosotros como sociedad somos cómplices, y creo que esa es la fascinación que produce un espectáculo como este, que como te decía hace un momento, llevamos para 10 años haciéndolo, y que vamos a estar ahí también en el Teatro Trasnocho, pero en la próxima semana arriba de Carnavales, haciendo 5 funciones especiales y también con el precio de $5. Bueno, creo que es una oportunidad de los que a no lo han darse visto banquete. verla, y los que vengan a Caracas a pasar los días de Carnavales, ahí tienen una opción cultural en el Trasnocho Cultural. Estoy seguro que la van a pasar muy bien. A darse banquete con esto. Y hay unas similitudes que identifiqué de estas dos obras que estamos hablando hoy, como son Mi último delirio y Sangre en el Diván, que vemos que son dos figuras de poder, dos figuras que bueno, de alguna manera tuvieron sus grandes logros, pero tú a través de estas obras nos estás mostrando el otro lado de la moneda. Sí, y lo curioso es que ese lado de la moneda está en sus propias palabras, un poco para que abramos los ojos y aprendamos a escuchar y oír perfectamente bien lo que dice la gente, porque de repente oímos pero no escuchamos, o escuchamos pero no oímos, o vemos y no miramos, nos pasa eso, y de pronto al frente nuestro tenemos estos, en el caso pues, del mundo chileno, estos monstruos, y bueno, imagínate tú, además era un psiquiatra, nadie va al psiquiatra porque se siente bien, ¿no? Todos los que han ido al psiquiatra porque, bueno, se están tristes, han tenido algún problema, buscan ayuda, digamos, en ese profesional, y te encuentras con una persona como esta que le hizo tanto daño a tantas personas, ¿no? Claro, en el estado más vulnerable. Exactamente, exactamente. Yo no conozco a nadie que se levante en la mañana y diga, estoy excelentemente bien, voy a ir al psiquiatra o al psicólogo. No, vas porque estás débil, porque no te sientes bien. Y entonces que estas personas se aprovechen es verdaderamente imperdonable, y por eso creo que vale la pena seguir haciendo ese espectáculo y llamando la atención, porque no solamente es en el ámbito de la medicina, en todos los ámbitos hay estas personas que abusan, que manipulan, que seducen, que, bueno... Sí, las cosas malas que están por ahí, pero lo importante es que, bueno, que nos muestras esa cara para tomar mayor conciencia de que, bueno, que esas cosas están pasando o han pasado. Bueno, muchísimas gracias. Conversábamos con Héctor Manrique sobre la obra Mi último delirio y también, bueno, Sangre en el Diván, que está en el Trasnocho Cultural y pueden ir a ver todos estos días que va a estar cargado de cosas buenas. Pueden seguir a Héctor en @Manrique, Héctor con H, por sus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos con Clandestinos. Sonidos que te envolverán.